¿Ciencia hace a Dios obsoleto? Bueno, este es otro argumento hilarante de los superateos, que dice más o menos así: los ateos no necesitamos a Dios porque con la ciencia podemos explicar el cosmos. O también a veces dicen: antes se proponía a los dioses porque no se entendía cómo funcionaban las cosas, cómo funcionaba el cosmos, pero como ahora lo medio entendemos, entonces ya no hacen falta los dioses. Bueno, esto es tan tonto como decir: los ateos no necesitamos ingenieros porque con la ciencia podemos explicar las computadoras. Antes proponía a los ingenieros porque no entendía cómo funcionaban las computadoras, pero como ahora los medio entiendo, entonces ya no hacen falta los ingenieros. O tan tonto como decir: los ateos no necesitamos a los arquitectos porque con la ciencia podemos explicar los rascacielos. Antes proponía a los arquitectos porque no entendía cómo funcionaban los rascacielos, pero como ahora lo medio entiendo, entonces ya no hacen falta los arquitectos. O tan tonto como decir: los ateos no necesitamos programadores porque con la ciencia podemos explicar el software. Antes proponía a los programadores porque no entendía cómo funcionaba el software, pero como ahora lo medio entiendo, entonces ya no hace falta los programadores. Vamos, los autores de las cosas no se proponen en base a tu ignorancia sobre su funcionamiento. La existencia de un autor no es inversamente proporcional a tu conocimiento sobre el funcionamiento de algo. Claro, salvo en el fantástico mundo mágico de los ateos. Repito, los autores de las cosas no se proponen en base a tu ignorancia sobre su funcionamiento. La existencia de un autor no es inversamente proporcional a tu conocimiento sobre el funcionamiento de algo. Claro, salvo en el fantástico mundo mágico de los ateos. Más bien, los autores se proponen por otras cosas, por ejemplo, porque su creación funciona. Ya el hecho de que funcione, pues significa que está cumpliendo un propósito, un objetivo, que está ordenado y que todas las partes cumplen una función para llegar a esa funcionalidad y a resolver ese objetivo. Eso significa que tienen explicaciones coherentes, lógicas y racionales detrás de esa creación, que hay un orden, que hay matemáticas, que tienen propósitos, que tienen objetivos, entre otras cosas. Por eso se propondría a un autor. Según la locura atea, entre más conoces una computadora, menos necesita de un ingeniero. Entre más conoces un rascacielos, menos necesita de un arquitecto. Entre más conoces un programa, menos necesitas de un programador. Y entre más conoces al cosmos, menos necesita de un dios. Pero es todo lo contrario. Entre más conoces las computadoras, más te das cuenta que necesita un ingeniero, pues que ponga todas las piezas en su lugar, que las conecte adecuadamente y que pueda funcionar. Entre más conoces los rascacielos, más te das cuenta que necesita un arquitecto para que no se te caiga el edificio encima, para que puedas tener servicios eléctricos, para que puedas tener agua, para que no te pongan el baño en la cocina o no te pongan la cama en la sala. También, entre más conoces un programa, más te das cuenta que necesita un programador que sepa un lenguaje de programación, que ponga los códigos adecuadamente para que se desarrolle el programa y no se esté trabando. Y entre más conoces al cosmos, más te das cuenta que necesita de un Dios. Cuando la ciencia avanza, el ateísmo de los huecos retrocede. Cada vez que un ateo decía que las cosas ocurrían por azar, por casualidad y por churro, es decir, cada vez que llenaban los huecos de la ciencia con su azar de los agujeros, la ciencia avanzó y encontró más leyes, más ecuaciones, más matemáticas, más razón, más lógica, más propósito. Tarde o temprano, la ciencia hará obvio el diseño inteligente de los teístas y deístas, y la ciencia descartará el caos estúpido de los ateos. Es irónico porque varios ateos dicen: yo soy ateo por la ciencia, pero básicamente proponen un caos estúpido. Bueno, yo soy deísta por la ciencia, pues yo propongo un diseño inteligente y por tanto, con toda justicia y con toda ley, yo puedo proponer que se estudie inteligentemente esperando obtener resultados inteligentes. Dado que en el teísmo el cosmos es un diseño inteligente, pues se espera que funcione y que pueda ser explicado racionalmente su funcionamiento. Eso es lo esperado, eso es lo que se espera desde el teísmo. En el ateísmo, el cosmos es un caos estúpido y se espera que no funcione y que no pueda ser explicado racionalmente su no funcionamiento. Pues los ateos dicen que no hay una razón detrás del cosmos. ¿Por qué rayos tendría que funcionar y por qué rayos su funcionamiento tendría que ser racional? Algunos, en la explicación racional del cosmos, ven caos y locura. ¿Por qué? Pues qué interesante pregunta, pero pues algunos simplemente lo ven así. Otros, en la explicación racional del cosmos, pues justamente vemos lo divino, vemos una razón detrás de las cosas. Es el típico doble estándar ateo. No existe el diseño inteligente. Pero estudia todo como si fuera lógico, racional, coherente, geométrico, como si todo estuviera ordenado y regulado por leyes estrictas, cifradas en ecuaciones matemáticas con valores convenientemente ajustados.
Tramposos, dejen la ciencia para los dioses y las almas. De todos modos, ¿para qué finges ciencia si te crees un accidental autómata biológico que no va a ningún lado? Saludos, Archimago.